a ver el siguiente tema, que se llama equilibrio térmico, o principio cero de la termodinámica. Ya voy. ¿Sí? Equilibrio térmico o principio cero de la termodinámica. Bueno, ¿en qué consiste esto? Algo muy simple. Ponele día a diario, día de cualquier día de la vida, dice, a tomar un matecito. ¿Sí? Pongo la pava, caliento el agua, se me hirvió el agua. ¡Ja! Ustedes saben que, no sé si saben, de que si uno le pone agua hervida al mate, el mate, la yerba se quema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos un poquito de agua fría como para bajar la temperatura, ¿sí? Pero este aquí, ¿qué? El agua caliente disminuye su temperatura. Y el agua fría aumenta su temperatura. ¿Sí? Y nosotros habíamos visto que cuando bajaba la temperatura, el calor era negativo. Y habíamos dicho que calor negativo es calor liberado. Por otro lado, cuando aumenta la temperatura, el calor era positivo. ¿Qué quería decir eso? Que el calor se absorbía. ¿Sí? Entonces, pero va a aumentar, va a bajar y va a aumentar la temperatura ¿hasta qué punto? Hasta que se alcanza, esto ocurre hasta que se alcanza la temperatura de equilibrio. ¿Sí? O sea, va a bajar la temperatura del agua caliente, va a aumentar la temperatura del agua fría hasta que las dos temperaturas se igualan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio cero de la termodinámica? El calor liberado más el calor absorbido es igual a cero. Esta sería la formulita que vamos a tener que utilizar nosotros para el principio cero de la termodinámica. El calor liberado más el calor absorbido es igual a cero. Y quiero contarles un poquitito esto para la física de cuarto año. Ustedes saben que el calor es energía, ¿sí? Y cuando tenemos la suma o la resta de energías y me da igual a cero, vamos a decir que el calor se conserva. ¿Qué quiere decir que se conserva? Que no hay pérdidas, ¿se entiende? No se pierde así porque sí el calor. O sea, la suma de los dos siempre me va a dar cero. ¿Ok? Por lo tanto, el calor se conserva. El año que viene es muy probable que vean, por ejemplo, esto no lo escriban, variación de energía mecánica es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial le va a dar cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía mecánica se conserva. Cuando le da una variación o una suma, en realidad esto es una variación porque el calor liberado va a ser negativo.
Cuando tenemos una variación de energías y me da 0, quiere decir que se conserva. Ahora, también van a ver el año que viene que la variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. No importa que sea esto. Entonces, en ese momento lo que se van a dar cuenta, que aún teniendo la misma fórmula, esto me da un valor. Quiere decir que la energía mecánica no se conserva, o sea que hay parte de la energía mecánica que se pierde. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, empiezan a frotarse las manos y ¿qué empiezan a sentir? Empiezan a sentir calor. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo que vos estás haciendo para frotarte las manos se está transformando en una energía calórica. Por lo tanto, la energía mecánica de frotarte las manos no va a ser la misma en cada frotación. Va a haber algo que se pierde. ¿Y en qué se va a perder? En un trabajo de fuerza no conservativa, que es, por ejemplo, el calor. Que puede ser, por ejemplo, si yo agarro el marcador y lo tiro contra el piso, ustedes van a escuchar un ruido. Ese ruido también es energía que se disipa. ¿Estamos? Entonces, lo que vos tengas de energía al principio y lo que tengas de energía final, en ese caso no va a ser igual a 0, sino que va a tener un valor. ¿Por qué? Porque se disipa energía, se pierde energía. ¿Está? Y con todo eso van a poder sacar el rendimiento, por ejemplo, en un trabajo mecánico, por ejemplo. ¿Sí? Una máquina térmica, por ejemplo, tiene un rendimiento. No sé si ustedes saben que existen las máquinas, se quiere obtener la máquina que sea de movimiento perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que sea 100% de rendimiento. Y eso no existe. O dicen que existe y no la quieren dar a conocer. ¿Por qué? Porque si vos tenés una máquina de movimiento perpetuo, tenés energía para siempre, y tendría que ser gratis. ¿Y quién no quiere cobrarte por la energía en este mundo? Bien, entonces, les voy a compartir una imagen como para que entiendan este fenómeno, que sería el siguiente. Observen, ahí tenemos partículas que están a baja temperatura y tenemos partículas que están a alta temperatura. Vieron que las flechitas, los vectores de la alta temperatura son más largos que los de la de baja temperatura. Eso está diciendo que se está moviendo más rápido los de alta temperatura que los de baja temperatura. Cuando lo mezclamos, los dos, llegamos a un estado final, que es de equilibrio térmico, donde todos se mueven a la misma velocidad. O sea, están a la misma temperatura. ¿Sí? Quería compartir esa imagen con ustedes. Bueno, vamos a practicar algunos ejercicios de esto. Y antes de hacer eso, vamos a hablar un poquitito de qué es un calorímetro. Un calorímetro es un recipiente aislado. ¿Qué quiere decir aislado? Que no intercambia calor, no intercambia calor con el medio externo. ¿Sí? En el cual se coloca una muestra de una sustancia, luego se le agrega otra sustancia ¿y qué ocurre? Acá adentro se coloca
perdón porque es feo mi dibujito, un termómetro, y también se coloca un agitador. ¿Sí? ¿Por qué el agitador? Porque si son dos líquidos, lo que hay que hacer es homogeneizar la mezcla, y con el termómetro vos lo que me dices es la temperatura inicial de la muestra que está acá adentro y la temperatura de equilibrio. Y con eso podés calcular todo lo que quieras calcular. ¿Sí? Entonces, eso sería un calorímetro. Va a haber dos tipos de calorímetros. Nosotros solamente vamos a ver lo que es el calorímetro ideal. Calorímetro ideal. Pero también hay un calorímetro que es real. Para este, lo que va a haber que calcular es la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Sí? Que se simboliza con la letra pi. Nosotros vamos a hacer ejercicios solamente con ideales. No vamos a usar reales. Bueno, voy a mostrar el primer ejercicio. Déjenmelo chusmear a ver. Dice, se tiene un recipiente adiabático. ¿Qué es adiabático? Que no intercambia calor. Eso es adiabático. En ese recipiente tenemos 100 gramos de agua, masa de agua, 100 gramos, a 5 grados centígrados. La temperatura del agua, la temperatura inicial del agua, va a ser igual a 5 grados centígrados. Luego se colocó un trozo de cuarzo que tenía como temperatura, la temperatura inicial del cuarzo era de 120 grados centígrados. 120 grados centígrados. Si la temperatura de equilibrio de la mezcla es 20 grados centígrados, temperatura de equilibrio es 20 grados centígrados, y el calor específico del cuarzo es 0,257 calorías sobre gramo grados centígrados. Calcular la masa de cuarzo que hay en el recipiente. La masa de cuarzo es nuestra incógnita. O sea, también tenemos que tener en cuenta que el calor específico del agua líquida es una caloría sobre gramo grados centígrados. Bien, ¿cómo se hace esto? Esto se hace con la formulita... Sí. Perdón, ¿qué había que calcular? La masa de cuarzo. Gracias. La masa del cuarzo hay que calcular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a decir que el calor del agua más el calor del cuarzo va a ser igual a 0. Como no hay pasaje de estado,
la masa de agua multiplicado por el calor específico del agua, multiplicado la temperatura final, ahora va a ser la temperatura de equilibrio de las dos sustancias, menos la temperatura inicial del agua, más la masa de cuarzo, por el calor específico del cuarzo, multiplicado por la temperatura de equilibrio. Sí. Ah, T es temperatura de equilibrio. Ah, ok. T es temperatura de equilibrio de las dos, menos la temperatura inicial del cuarzo, va a ser igual a 0. Entonces, vamos a ir reemplazando. Decimos 100 gramos por una caloría sobre gramo, grados centígrados. Por la temperatura de equilibrio, que va a ser 20 grados centígrados, menos 5 grados centígrados, más la masa del cuarzo, que es mi incógnita, por el calor específico del cuarzo, que es 0,257 calorías, gramos, grados centígrados, por la temperatura de equilibrio, que son 20 grados centígrados, menos 120 grados centígrados, que era la temperatura inicial del cuarzo. Esto me va a terminar dando 0. Bueno, por otro lado, 20 grados centígrados menos 5 grados centígrados nos va a dar 15 grados centígrados. Y los 20 menos 120 me va a terminar dando menos 100 grados centígrados. Y fíjense, gramos multiplica, gramos divide. Lo simplifico. Grados centígrados se multiplica, se divide, grados centígrados se multiplica. De este otro lado, grados centígrados se divide, grados centígrados se multiplica. Y hago la cuentita, que sería 100 por una 100 por 15, 1500. 1500. ¿Qué unidad me quedó? Calorías. Luego, signos, más por menos, menos. 0,257 por 100 es 25,7 calorías sobre gramos multiplicado por la masa de cuarzo. Y todo eso es igual a 0. Y todo eso es igual a 0. Por lo tanto, vamos a pasar las 1500 calorías que están positivas, las paso a negativas. Y el menos 25,7 calorías sobre gramos que están multiplicando la incógnita, pasarán dividiendo. Entonces me quedaría que la masa de cuarzo va a ser igual a menos 1500 calorías dividido menos 25,7 calorías sobre gramos. Caloría y caloría se me simplifica, el gramo pasa arriba y esto me va a terminar dando... Listo, una pregunta. Sí, escucho. ¿Por qué pasa dividiendo si está restando?
Este signo menos afecta a esto, ¿no? Ah, ok. Al término, ¿entendés? ¿Sí? Lo afecta a todo el numerito este, Sí. a todo el término. Entonces va a pasar dividiendo negativo. ¿Ok? ¿Sí? Es como por ejemplo, cuando vos tenés en matemática, ponele, menos 2x es igual a, qué sé yo, a 5. ¿Qué es lo que haces? Lo protegés con el paréntesis y lo pasás dividiendo. O sea, x va a ser igual a 5 dividido menos 2. O sea que esto va a ser menos 5 medios. ¿Se entiende? ¿Sí? Acordate siempre que cuando vos tenés un signo menos, pero de algo que está multiplicando, todo eso pasa dividiendo. ¿Ok? Entonces, 1500 dividido, menos dividido menos es más, 1500 dividido 25.7, 58,6 gramos. 58,6 gramos. Bien, este es un ejercicio, digamos, típico de equilibrio térmico. Les doy un minutito que terminen de copiarlo y vamos a el siguiente. Siguiente ejercicio. A ver si es este. En un recipiente que contiene 400 gramos de agua a 24 grados centígrados, bien, tenemos la masa de agua es de 400 gramos, la temperatura inicial del agua es igual a 24 grados centígrados, ¿sí? Se deja caer un bloque de cobre, calor específico del cobre, 0,093 calorías. Sobre gramos, grados centígrados. ¿Qué se encuentra inicialmente a 140 grados centígrados? Se encuentra a 140 grados centígrados. Temperatura inicial del cobre va a ser igual a 140 grados centígrados. El problema que tengo acá es que dice que se cayó un bloque de cobre y no me dan la masa. La voy a tener que inventar, así que la respuesta a esa puede estar incorrecta, ¿eh? La masa de cobre le vamos a poner 50 gramos. Lo vamos a inventar. Sí, voy a inventar la masa de cobre porque se nota de que no la habían puesto, no me di cuenta. ¿Qué es lo que pide? Que averiguamos. Lo que pides es la temperatura de equilibrio. Ahora voy a poner la incógnita. Temperatura de equilibrio. Y digamos que este es el tipo de ejercicio más difícil, y ya van a ver por qué. Pero no es difícil por el planteo de la física, sino por la parte matemática. Esa es la historia. Entonces, vamos a tener el calor del agua más el calor del cobre. Me va a dar igual a 0. La masa de agua, por el calor específico del agua, por
la temperatura de equilibrio, que no la conozco, menos la temperatura inicial del agua, más la masa de cobre, por el calor específico del cobre, multiplicado por la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del cobre. Todo esto nos va a dar igual a 0. 400 gramos multiplicado por una caloría sobre gramo, grados centígrados, multiplicado por la temperatura de equilibrio, menos 24 grados centígrados, más 50 gramos, que es el cobre, por 0,093 calorías sobre gramo, grados centígrados, multiplicado por la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del cobre, que es 140 grados centígrados. Igual a 0. Bueno, ¿qué me va a convenir hacer en este tipo de ejercicios en los cuales tengo la temperatura de equilibrio? Lo primero que tendría que hacer es hacer este cálculo y hacer este cálculo. O sea, gramo con gramo se me va. 400 por 1, 400. Calorías sobre grados centígrados. Y a esto lo voy a multiplicar por la temperatura de equilibrio menos 24 grados centígrados. Más 50 por 0,093. 50 por 0,093. Y esto te da 4,65. 4,65 gramo con gramo se me va, me queda calorías sobre grados centígrados. Y adentro del paréntesis me queda temperatura de equilibrio menos 140 grados centígrados, todo esto igual a 0. ¿Qué vamos a usar de matemática? Vamos a usar la distributiva. Esto lo vamos a multiplicar por temperatura de equilibrio y esto lo vamos a multiplicar por los 24 grados. Esto lo vamos a multiplicar por temperatura de equilibrio y esto lo vamos a multiplicar por los 140 grados. Entonces, 400 calorías. Primero, recordemos, cuando ustedes tienen en una ecuación signos, números y letras, ustedes tienen que hacer esa multiplicación. Primero signos, después números y después letras. De esa manera es imposible que se equivoquen. Más por más, más. 400 por 1, 400. 400 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Más por menos, menos. 400 por 24, 400 por 24, 9.600. 9.600 calorías sobre grados centígrados multiplicado por grados centígrados. Entonces, grados centígrados con grados centígrados se te va a ir. Calorías sobre grados centígrados lo multiplico por grados centígrados. Y centígrados con centígrados se te va. Voy al siguiente. Más por más, más. 4,65 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio. 4,65 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Nuevamente, más por menos, menos. 4,65 por 140,
4.65 por 140, 651. 651 calorías sobre grados centígrados multiplicado por grados centígrados. Grados centígrados con grados centígrados se me va. Y todo eso es igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Y esto es, nuevamente, matemática. Obsérvense que acá tengo un término que está con número y acá está con números. Acá tiene calorías sobre grados centígrados y acá tiene temperatura de equilibrio. Por lo tanto, podemos decir que estos dos términos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen número, la misma unidad y la misma incógnita. ¿Qué puedo hacer con eso? Sumarlos o restarlos. ¿Sí? Acá puedo sumar 400 más 4,65 me va a dar 404,65 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Y el otro tengo número y caloría, por lo tanto lo puedo sumar o restar. Menos 9.600 menos 651 me va a terminar dando menos 10.251 calorías. Y esto es igual a 0. Bien, a ver. El menos 10.251 está restando a la incógnita, pasa sumando. Y el 404,65 calorías sobre grados centígrados está multiplicando, pasa dividiendo. Me quedaría temperatura de equilibrio igual a 10.251 calorías dividido 404,65 calorías sobre grado centígrado. Y esto me daría 10.251 dividido 404,65. Esto me da 25,3 caloría con caloría se me va, grados centígrados. Pero Néstor, Sí. ¿el ¿Sí? 404 no tendría que dividir al 0? ¿Cómo dividir? No. En una ecuación matemática primero se pasa para el otro lado todo lo que suma o resta. O sea, esto está restando, pasa para no el sabía. lado positivo. Y después pasa lo que está dividiendo y multiplicando. Y por último pasa lo que vos tenés como raíz o potencia. Acordate de esos pasos, ¿no? Ah, ¿Sí? Bien. bueno. Sí. Entonces, la temperatura de equilibrio es 25,3. Obviamente nos da un número diferente al resultado que decía el ejercicio porque no nos dieron el valor de la masa. Se podría hacer como tarea, el que quiera hacerlo, calcular la masa del cobre con el resultado que me da el ejercicio, que sería como el ejercicio anterior. ¿Está? Bien, vamos a uno más y no jodemos más. Que sería el siguiente. A ver si es este el del recipiente. Un recipiente. Sí. Bien, este me gusta, este me encanta. Dice, se tiene un recipiente de aluminio, calor específico del aluminio, va a ser igual a 0,217 calorías grados centígrados. De 450 gramos, la masa del recipiente de aluminio es 450 gramos. ¿Qué contiene? 120 gramos de agua. 120 gramos de agua, va a ser la masa de agua, a 16 grados centígrados. Temperatura inicial del agua es igual a 16 grados centígrados. Se deja caer dentro del recipiente un bloque de hierro. Calor específico del hierro, 0,0
0,113 calorías, gramos, grados centígrados. La temperatura a la temperatura de 357 grados Kelvin. A la temperatura de 357 Kelvin es la temperatura inicial del hierro. También acá no me dan la masa del hierro, así que les voy a inventar y voy a decir que la masa del hierro son 60 gramos. Masa de hierro, 60 gramos. Tenemos que calcular la temperatura de equilibrio. Otra vez, temperatura de equilibrio. Bien, bueno. Bueno, acá va a haber que tener en cuenta un par de cuestiones. El ejercicio nos dice que tenemos un recipiente de aluminio que contiene agua. Esto es de aluminio y esto es agua. Me dice que la temperatura del agua es 16 grados centígrados. Mi pregunta sería, ¿qué temperatura tiene el recipiente de aluminio inicial? 16 grados centígrados. 16 grados también, exactamente, porque el agua está dentro del recipiente, entonces el recipiente va a tomar la temperatura del agua. O sea que esto también va a ser la temperatura inicial del aluminio, ¿sí? Por otro lado, me dan la temperatura inicial en Kelvin, y recordemos que la temperatura en grados centígrados, más 273, me da la temperatura en Kelvin. O sea que la temperatura en grados centígrados va a ser igual a 357 Kelvin menos 273 Kelvin. Y el resultado nos lo va, perdón, 273, no 273 Kelvin. Y el resultado me lo van a dar en grados centígrados. O sea que esto me va a dar 357 menos 273, 84 grados centígrados. O sea que esto es 84 grados centígrados. Bien. La historia es la siguiente. Ahora tengo tres calores. Tengo el calor del agua, el calor del aluminio y el calor del hierro. Igual a 0. Entonces voy a tener la masa de agua por calor específico del agua, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, más la masa de aluminio por el calor específico del aluminio, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del aluminio, más, borro esto, 84 dijimos que era, 84 grados centígrados, más la masa de hierro multiplicado por el calor específico de hierro por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del hierro, todo esto igual a 0. Masa de agua, 120 gramos. Por una caloría sobre gramo grados centígrados, por la temperatura de equilibrio menos 16 grados centígrados, más la masa de aluminio, 450 gramos, por 0,217 calorías gramo grados centígrados.
temperatura de equilibrio, menos la temperatura del aluminio, que son 16 grados centígrados, más la masa del hierro, que dijimos que era 60 gramos, por el calor específico del hierro, 0,113 calorías grados centígrados. Todo esto por la temperatura de equilibrio, menos 84 grados centígrados. Y todo esto me da igual a 0. Bien, llegamos hasta acá. Para mañana quiero que me saquen la temperatura de equilibrio que tiene las 3 sustancias, la temperatura final para mañana, ¿sí? La temperatura de equilibrio. Van a tener que hacer lo mismo que hicimos en el... ¿Cómo? Todas las temperaturas sumadas. No. Vos tenés que hacer como hice anteriormente. Primero tenés que calcular esto. Esto y esto. Después haces distributiva. Y después agarrás y sumás los términos semejantes, los que tengan temperatura de equilibrio, temperatura de equilibrio, temperatura de equilibrio, y sumás aquellos términos que no tengan temperatura de equilibrio. Y después pasás ese resultado de los que no tengan temperatura de equilibrio pasan sumando, y el otro que tenga temperatura de equilibrio pasa dividiendo. ¿Se entiende? Es lo mismo que hicimos para 2, pero ahora para 3. Y esto es lo más difícil que van a tener de... ¿Solo este que hacer esto? ¿Eh? ¿Solo hay que terminar entonces este ejercicio? Solamente ese ejercicio para mañana. Perfecto, dale. Dale, así mañana, así vemos qué resultado da. Yo ahora lo voy a terminar de hacer antes de tener con quinto, que tengo unos minutitos, y lo hago y ya lo dejo escrito el resultado para mañana. Así que mañana lo vemos. Dale. 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 Bueno, jovencitos y jovencitas, hasta mañana a las 3 de la tarde. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Néstor, Néstor. gracias. Hasta mañana. Gracias.